Máximos y mínimos aplicados en economía. Índice. Veremos lo que es la introducción, los antecedentes de los máximos y mínimos, el planteamiento del problema económico, la definición, por cuarta parte solución del problema y las conclusiones, y por último están las bibliografías. Introducción. En este trabajo se verá lo que son los máximos y mínimos desde una visión más enfocada en la materia de cálculo y una visión más enfocada en la aplicación de máximos y mínimos dentro de la economía. Se verá con respecto a esta aplicación un ejemplo bien planteado para que tengamos una mejor comprensión de este mismo. Para entender lo que son los máximos y mínimos y de dónde provienen, se verán los antecedentes y sus conceptos, con unas gráficas que nos ayudarán a un mejor entendimiento. Antecedentes. Fermat. Pierre Fermat nació en Beaumont-de-Lomange, cerca de Montauban. Su padre, un comerciante de pieles, después de haberle una instrucción sólida en su familia, lo envió a estudiar Derecho en Toulouse. Ahí pasó toda su vida, donde ejerció su carrera de abogado. A partir de 1631 fue consejero en el Parlamento. Murió en Castres en 1665. Fermat tuvo una carrera apacible, caracterizada por un cuidado ejemplar de hacer bien sus tareas, y en momentos de ocio supo crearse ocupaciones literarias y apasionarse por las matemáticas. Fermat publicó rara vez sus descubrimientos, apenas algunas notas como apéndices o tratados escritos por otros. Como trabajaba para entretenerse, sus resultados más notables aparecen en los márgenes de estos tratados, y un gran número de sus trabajos se han perdido. Mantuvo correspondencia con los científicos de su época, y su reputación como matemático es inmensa. Este singular científico contribuyó ampliamente a la evolución de las matemáticas en campos tan variados como la geometría analítica, el cálculo diferencial e integral, la teoría de números y la teoría de las probabilidades. Sus principales escritos sobre las matemáticas fueron públicos en 1679, después de su muerte, bajo el título de Varia Opera Mathematica. El problema que estudiaremos trata de una regla para la determinación de los extremos de las funciones algebraicas. Fue escrita sin demostración en 1637, en un pequeño tratado. El objetivo del método de Fermat es, como su nombre lo indica, encontrar el máximo o el mínimo de una función f, cuya variable es a. Se puede enunciar el método de Fermat de la siguiente manera. Reemplacemos a por 1 más e en f y hagamos f a más e aproximadamente igual a f a. Ordinariamente, estos valores serán diferentes, pero en un máximo o en un mínimo de una curva suave el cambio será casi imperceptible. Es por ello que para encontrar puntos máximos y mínimos, Fermat iguala f de a y f de a más e, pues se dio cuenta de que los valores, aunque no eran idénticos, eran casi iguales. Dividamos cada término por e y finalmente eliminemos todos los términos que contengan f. Mientras más pequeño es el intervalo e entre dos puntos, la pseudo-igualdad tiende a volverse una verdadera ecuación. Por ende, Fermat, tras dividir por e hacia e igual a 0, la ecuación resultante se anula para uno o varios valores de la variable a, y estos valores corresponden a máximos y mínimos. 2. Planteamiento del problema económico. En este trabajo podemos observar lo que son los máximos y mínimos dentro de lo que es la economía, o mejor dicho, aplicaremos los máximos y mínimos en un problema económico, dándole solución a ese problema que estamos para tratar, y tendremos una gráfica representando el problema. 3. Definición. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo el dominio. Los máximos y mínimos en una función f son los valores más grandes máximos o más pequeños mínimos que toma la función, ya sea en una región, extremos relativos, o en todo su dominio, extremos absolutos. Máximos y mínimos absolutos. Los extremos absolutos son los valores de una función f más grandes o más pequeños mínimos en todo el dominio.
El máximo absoluto de la función f es el valor más grande en todo el dominio. Como se muestra en la gráfica, el máximo absoluto es ese punto rojo en 3. El mínimo absoluto de la función f es el valor más pequeño en todo el dominio. En este caso, el mínimo es en el menos 3. Los extremos relativos también son conocidos como extremos locales. La función f tiene en m un máximo relativo si f de m es mayor que sus valores próximos a izquierda y derecha. Entonces aquí vemos en el punto verde que este es un máximo relativo. En términos de sus derivadas, sean f y f', derivables en m, entonces m es un máximo relativo de f si la fórmula del máximo relativo de la función también se puede decir que m es un máximo relativo en su entorno si a la izquierda la función es creciente y a la derecha es decreciente. La función f tiene en m mínimo relativo si f de m es menor que sus valores próximos a la izquierda y derecha. Aquí vemos el punto más bajo, el mínimo relativo de la función. Teorema de los valores extremos. Una función f de x continúa en un intervalo cerrado de a y b. Siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en dicho intervalo. No se asegura que existan externos absolutos si se define en un intervalo abierto. Este teorema confirma la existencia de un máximo absoluto y un mínimo absoluto en una función continua definida en un intervalo cerrado de a y b, pero no se define cómo se calcula. Para calcularlos, el procedimiento es el siguiente: derivar la función obteniendo f' de x, hallar las raíces de la derivada, es decir, los valores de x tales que la derivada sea 0. Supongamos que las raíces de f' son R1, R2 y hasta Rn. Se calcula la imagen de los extremos del intervalo f de a y f de b. También se calcula la imagen de las raíces fr1, fr2 hasta frn. Pasaremos a la solución del problema. Aquí se verá un problema de máximos y mínimos aplicado en la economía. Si el costo total de una empresa es costo total igual a Q a la 3 menos 5.5 de Q a la 2 más 24, más 31, se debe de encontrar a. El valor de la producción que minimice el costo total. B. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. C. Intervalos de concavidad. D. Graficar la función del costo total indicando los valores extremos, los valores de crecimiento y decrecimiento e incluir la concavidad. A. El valor de la producción que minimice el costo total. Primero se debe de poner la derivada, que es 1q al cuadrado menos 11q más 24. Esta se iguala a 0. Después de esto se factoriza y queda q menos 8 y q menos 3. q1 igual a 8, q2 igual a 3, porque los valores, en lugar de dejarse negativos, se cambian a positivos. Se sustituye q1 y q2 en la función del costo total original. Entonces, como vemos aquí planteado, se sustituye q en lugar 8 en lugar de q. De esta sustitución nos da como resultado 63. Después vamos a sustituir 3 en lugar de q y esto nos da 67. El punto 1 nos queda 8,4167 y el punto 2 3,63. Se saca la segunda derivada, que sería q cuadrada menos 11q más 24, y la segunda derivada sería 2q menos 11. Aquí también vamos a sustituir q1 y q2 en la segunda derivada. En la segunda derivada nos quedaría 5 en sustitución de 8 mayor a 0, que este sería un mínimo relativo. Y en sustitución de 3 en q, en la segunda derivada nos quedaría menos 5, esto es menor a 0. El punto 2, 3,63 es un máximo relativo. B. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Como un extra puse los valores extremos absolutos. Aquí tienes que poner f de 0 y esto nos da 31. Este sería el punto 0,31, que sería un mínimo, y sustituyendo en 5, que nos daría un punto máximo con 5,55.16. Este sería un máximo.
Yéndonos a los intervalos de crecimiento y decrecimiento sería menos infinito, 3, 3,8, 8, infinito. Intervalos de concavidad. Antes de llegar al intervalo de concavidad se tiene que llegar al punto de inflexión. Antes de esto les voy a decir dónde la función es creciente y decreciente. Para f' de x, que es q al cuadrado menos 11q más 24, tú tienes que elegir un número entre los intervalos de menos infinito a 3. Tienes que elegir un número, ya sea 1 o 2 o hasta el mismo 3. Aquí yo elegí 1 donde nos da 14. Este intervalo es creciente. Después tienes que elegir otro número entre 3 a 8. Yo elegí el 4 y este nos da menos 4. Es decreciente. Después un número entre el intervalo de 8 a infinito y elegí el número 8 que nos da 6. Este es creciente. En cualquier otro número de estos intervalos te tiene que dar lo mismo. En el primero creciente, en el segundo decreciente y en el tercero creciente. Sacaremos el punto de inflexión, que es un despeje de la segunda derivada de f de x, que es 2q menos 11. Y este nos quedaría 5.5. Luego este se puede sustituir en la f' y sería, nos quedaría 52.083. Este es el punto de inflexión que se traza en la gráfica. Ahora sí, sacando los intervalos de concavidad, vemos que en 0,55 x es igual a 1, en 0, infinito x es igual a 6. Entonces en 0,55 decimos que es cóncava con menos infinito, 5.5 y convexa en 5.5, infinito. Aquí abajo vemos cómo saca x igual a 1 y x igual a 6 en f'. Cuando se sustituye en 1 nos sale 14, cuando se sustituye en 6 nos sale 6. Después podemos sustituir estos mismos valores en la segunda derivada, que nos daría en 1 menos 9 y en 6 igual a 1. Por último tenemos la gráfica de la función de costo total. Vemos donde es creciente y donde es decreciente y vuelve a ser creciente más adelante. En el punto 0,31 a 6,63 es creciente, de 6,63 al punto 8,41.67 es decreciente, de 8,41.67 para adelante es creciente. Vemos cómo es cóncava en 0,5.5 y cómo es convexa en 5.5,8. El máximo relativo lo tenemos en el punto 6,63. El mínimo relativo lo tenemos en 8,41.67. Y este es el costo mínimo. Podemos ver que el punto de inflexión es 5.5,52. En realidad el punto de inflexión es donde la curva cambia de dirección. En este caso va hacia abajo y ese es su punto de cambio de dirección. Por debajo tenemos los intervalos menos infinito, 3, 3,8, 8, infinito. Y esto sería todos los pasos que hemos realizado anteriormente, pero ya representados en la gráfica.